Ok, vamos a hacerle la tira de las borlas. Vamos a hacer una cadeneta, ¿verdad? Base del tamaño del cilindro de la mochila. Ya les voy a mostrar. Déjame colocar el teléfono aquí. Quedar algo así, ¿okay? Que quede un poquito más larguito, un poquito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerremos, cuando nosotros apretemos, ¿verdad? Esto lo vamos a anudar y vamos a hacer el lazo y bueno, nos van a quedar las borlas, ¿verdad? Entonces más o menos la medida va a ser esa. Yo le hice de regreso, le hice sobre la cadeneta, le hice medio punto. Cuando ustedes empiecen a hacer la cadeneta, déjenle aproximadamente el largo de lo que ustedes más o menos van a querer, que es la borla. Y cuando se regresen sobre la cadeneta, van a dejar, al terminar, van a dejar el mismo largo. ¿Okay? Esto es para que nos sirva para amarrar la otra borla que nos va a faltar. Ya les voy a ir explicando. Antes de hacer la borla, vamos a meterlo por los ojales. Yo aquí tengo una borla hecha, que esta es la segunda borla que yo había hecho, pero resulta que al grabar el video, la parte de esta borla se me borró, se me dañó el video. Entonces bueno, por eso es que está lista esta. Pero en el video les va a aparecer esta parte, cómo hacerla. Entonces bueno, ya saben, cuando si se repite lo de la segunda borla es por eso, porque ya la parte de aquí se me había borrado. Entonces bueno, vamos a seguir. ¿Okay? Bueno, ya ven que ya metí todos los ojales. Vamos a hacer, calculen de que no les quede, que les quede en el medio, al frente de la mochila, la salida de la borla. ¿Okay? Vamos a hacer la borla. Bueno, como les expliqué, ya se me había borrado la primera parte, pero bueno, lo voy a repetir. Yo corto un cartoncito de aproximadamente 6 centímetros y medio por 10 y medio de largo. ¿Okay? Con ese cartoncito nosotros vamos a tomar todas las hebras juntas. En mi caso la quiero hacer colorida y lo vamos a aguantar con el dedo, ¿verdad? Y vamos a comenzar a dar vueltas. Van a dar tantas vueltas como ustedes quieran que les quede el grueso de la borla. Una vez que lo tienen listo, que en mi caso ya yo lo había hecho, como les expliqué, el video se me borró, porque entonces aquí lo tengo adelantado. Cuando ustedes tengan listo, que le den bastantes vueltas y ustedes ya consideren de que es el grueso de la borla como ustedes lo quieran, van a tomar la tijera y van a abrir y van a cortar. ¿Okay? Van a cortar un solo lado. Una vez que corten, esta era la que ya yo tenía, que bueno, no salió en el video, la van a cortar y les va a quedar así. ¿Okay?
entonces ustedes lo van a colocar así en su escritorio, en su mesa, lo van a estirar, lo van a peinar, y con las dos tiritas que yo le comenté que había quedado de cuando inicié la cadeneta y me regresé con el medio punto, vamos a amarrar la borla por abajo. Vamos a tratar de que el nudo me quede por abajo. Por eso es que esta tira es del largo de la borla, para yo después dejarla ahí. Hacemos un nudo y así nos queda. Pues la peino, que quede bien chévere. La acomodan y entonces ahorita van a, con un pedazo de hilo, que en este caso yo voy a utilizar el morado, vamos a hacerle la pletina de la borla. Vamos a hacer, también pueden dejar el largo de la borla, hacen un nudito, vamos, vemos la medida que queramos y con la del inicio vamos a hacer un nudito. Vamos. Aquí podemos esconder este hilo. Puede ser con una aguja de coser, con una aguja lanera. Pasen el hilo hacia abajo. Y les va a quedar. Con el mismo cartón con el que hicimos la borla, vamos a colocarlo de esta manera para cortar todos estos hilitos que nos quedan todos diferentes. Entonces lo colocamos, envolvemos con el cartoncito y tratamos de sacar lo que podamos de la borla y cortamos, apretamos el cartoncito y cortamos. Esto nos ayuda a que nos quede parejito. Ya yo les voy a poner la otra parte del video de cómo se hace esto. Para el otro lado de la borla, como no tenemos las tiras como teníamos en el otro lado, vamos a cortar un largo igual a nuestra borla, ok, 2 tiras, y la vamos a meter ayudándonos de la aguja de tejer por la punta del otro lado de la tira. Y la ponemos de la misma manera. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera parte de la borla, amarrando igual, haciendo todo exactamente. Ya regreso. Ok, ya esta parte ya no se los había explicado, pero aquí seguimos el otro lado. Hacemos lo mismo. Ya le di las vueltas idénticamente a las mismas vueltas del otro lado para que nos queden igual. Ok, utilizamos las 2 tiras que colocamos ahorita, las abrimos. Pasamos por abajo uno de los lados. Ponemos al medio. Y hacemos lo mismo, hacemos un nudo de manera que nos quede en la parte de abajo de la borla.
mismo que hice con la otra. Voy a hacer la piscina, voy a hacer todo y ya regreso. Así nos va a quedar. Y queda así.